Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de Construcción, se encuentra ya en los estudios de Guayaquil. Enrique, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Uno de los principales dinamizadores de la economía es evidente y no lo vamos a descubrir el día de hoy, es el sector de la construcción. Y dentro del sector de la construcción hay varios rubros. Me voy a concentrar en esta primera parte de la entrevista, Enrique, en el tema de la propuesta de construir 325.000 viviendas como componente del programa Toda una Vida del Gobierno Nacional. En ese sentido, ¿qué rol va a jugar el sector privado de la construcción en este plan que lo viene proponiendo el Gobierno Nacional desde la campaña electoral y que hoy ya se está comenzando a implementar? Tanto se ha dicho que se va a iniciar en Guayaquil, se nota una articulación con el municipio de Guayaquil y también en la provincia de Manabí. Enrique Pita, buenos días, bienvenido. Bienvenido, gracias. En realidad, en primer lugar, sí, definitivamente la construcción es un motor de la economía y un dínamo de progreso y desarrollo. Ahora, respecto al tema de la construcción de las 320.000 casas, el rol que va a desempeñar el sector privado, el sector de la construcción, es el rol que se nos asigne, el rol que se nos permita participar. Hasta el momento, lamentablemente, no tenemos una información muy clara en relación a cómo se va a desarrollar este proyecto. Solamente sabemos que efectivamente se va a iniciaría en unas 2 semanas o 3 semanas acá en la ciudad de Guayaquil, en unos terrenos que el municipio tiene disponibles para tal efecto. Pero en términos ya del aspecto práctico de cómo va a ser el sistema de contratación, cómo va a ser el sistema de construcción y entrega del proyecto, cómo van a ser los pagos a los contratistas, todavía no tenemos una información certera. Esos son puntos claves para efectos de incentivar al sector privado. Ahora, dentro de las 325.000, si no me equivoco, 194.000 viviendas van a ser gratuitas para los beneficiarios, pero tienen un costo. Dentro de esta necesidad de entrar a hacer estas viviendas, uno, para cubrir déficit y dos, para cubrir o para dinamizar la economía, se ha hablado del tipo de financiamiento, es decir, los constructores tienen que venir con financiamiento, con lo cual ya parten de una desventaja, a lo mejor con grandes constructores o con constructoras internacionales. Bien, es positivo que hasta el momento lo que se conoce, y personalmente tuve la oportunidad de conversar con la señora Irina Cabezas, que es quien está presidiendo este proyecto por parte del Gobierno Nacional, no se habla de contratación externa, no se habla de presentación de compañías que vienen a hacer trabajo masivo. Se mantiene la idea de que sean los contratistas nacionales, constructores nacionales, los que van a ayudar a resolver esta situación o enfrentar este trabajo. Por lo tanto, es bueno. Ahora bien, los constructores nacionales estamos en capacidad de hacerlo, no solamente individualmente, sino empresarialmente. Hay la capacidad, hay la disposición, hay la necesidad incluso de trabajar en proyectos como estos. Por lo tanto, estamos listos. Hay que definirse cómo se va a financiar, cómo van a ser los pagos, de dónde viene el capital, tampoco lo sabemos. Lo único que conocemos es que hay 500 millones de dólares en este momento disponibles. Cuando Enrique Pita me habla de la capacidad, ¿me habla de la capacidad técnica y de ejecución o también me está hablando de la capacidad de participar en el financiamiento en algún porcentaje? Mire, la construcción nacional, los constructores nacionales estamos listos también en algún momento dado para conseguir los recursos, en la medida en que tengamos la seguridad absoluta de que no vamos a tener sorpresas normativas y que se nos va a reconocer el pago. Y aquí tengo que hablar algo del pasado necesariamente. Muchos de los proyectos que fueron ejecutados por empresas extranjeras eran proyectos que pudieron haber sido trabajados, ejecutados por empresas nacionales. Pero insisto, siempre y cuando se nos reconozca lo mismo que se le reconocieron a los extranjeros, porque a los extranjeros se les reconocía el 35% más, el 8 o 9% de intereses, y se les pagaba oportunamente. Los constructores nacionales estamos en capacidad de hacerlo y hubiéramos podido conseguir los recursos, pero claro, se privilegiaron otros escenarios y lamentablemente eso perjudicó también nuestro quehacer cotidiano en el sector de la construcción. Bajo esa misma línea de pensamiento de equidad en cuanto al tratamiento, entonces, ¿pudiese entonces considerarse la emisión de bonos y que los contratistas reciban bonos para poder hacer liquidez con esos bonos a largo plazo y poder financiar este proyecto?
Todo es posible. Si usted recibe bonos y tiene que ser en algún momento dado liquidados, eso le va a ocasionar una pérdida. Alguien tiene que asumir esas diferenciales, ¿verdad? Por lo tanto, es cuestión de buscar el punto de equilibrio entre los intereses del Estado, el interés del empresario y, por supuesto, el servicio de un proyecto importante, interesante y útil. Todo es cuestión de conversarlo, manejarlo y tener certezas. Mientras no hayan certezas, créamelo, el asunto no queda sino en una discusión y ofrecimientos, y no creo que avanzaríamos mucho en cuanto a conseguir financiamiento y en cuanto a conseguir una participación de empresarios que digan, ok, yo asumo tantas cantidades de casas, ¿a quién le entrego las casas? Cuando yo las termine, aquí están, ¿cómo voy a conseguir mi dinero para yo poder ir ahora sí a recuperar mi capital, ya sea pues a través de la venta de bonos, o me quedo con los bonos guardados para yo mismo ganarme la rentabilidad? Le pregunto al técnico, ¿es factible las 325.000 casas cuando de pronto, si bien es cierto, hay terrenos, hay que urbanizar los terrenos, hay que articular con los municipios, etcétera? ¿Es factible en los 4 años las 325.000 viviendas? Yo he manifestado que es un proyecto audaz, optimista, pero realizable. Posiblemente 325.000 sea un número que suena como muy exagerado. Si lográramos hacer el 60%, el 70%, es un esfuerzo notable que tiene que ser reconocido como tal al gobierno nacional. Si logramos hacer todo, magnífico, va a ser un trabajo heroico. Pero lo importante es comenzar, lo importante es lo que significa, no solamente para beneficiar a un sector social que lo necesita, aquellos que no tienen vivienda, sino también para un sector que está deprimido y que va a generar oportunidad de trabajo. El 35% de lo que se genera en una inversión, en una propiedad, en una construcción, se va a mano de obra. Por lo tanto, y 2 personas por cada trabajador directo trabajan en los bienes y servicios relacionados con la actividad de construcción. Imaginémonos la cantidad de obreros, la cantidad de familias que van a verse beneficiados, no por la casa necesariamente, sino por la oportunidad de llevar el pan diario de cada día a través de un proyecto como este, ambicioso, optimista, realizable. Pero permítame hacer un comentario. Realizable en la medida en que se proyecte, se analice, se ejecute y se lleve adelante manteniendo los aspectos técnicos. Cuando lo político invade lo técnico, el resultado no puede ser siempre el que se espera. Hablemos de lo técnico y lo técnico económico financiero. ¿Cuánto se requiere para financiar la construcción de las 325.000 casas? Porque se está hablando más o menos que esto puede fluctuar entre el 3 al 5% del Producto Interno Bruto, es decir, entre 3.000 a 5.000 millones de dólares. ¿Esto es así, señor presidente? No, se están quedando cortos, esto es mucho más. Si nosotros le ponemos a 300 y pico de miles de casas, 320.000 casas, un costo de, como barato, $10.000, estamos hablando efectivamente de un 3-4%. ¿Y la tierra? ¿Cuánto cuesta urbanizar la tierra? Estamos hablando de más o menos 15.000 millones de dólares. Eso ya va a representar cerca del 15% del Producto Interno Bruto. Son palabras mayores, son palabras que tienen que analizarse con mucha cautela, con mucho detenimiento, para tener garantía de éxito. Ahora, yo le comencé diciendo, Enrique, que la construcción es un dinamizador de la economía, pero la construcción no solo es la vivienda. Vamos ahora a la obra pública y sobre todo vías. Tuve la oportunidad de entrevistar al ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Grande, y habla de 2.000 a 3.000 nuevos kilómetros de vías. Y está hablando de modelos de gestión. Esto significaría concesiones. El sector de la construcción estaría interesado, me refiero al nacional, a entrar a este sistema, a este modelo de gestión, para que el Estado libere recursos y que sea el sector privado el que mantenga y el que construya las vías de acuerdo a las políticas, evidentemente, del organismo rector. Definitivamente sí. Hay una alianza, hay una ley de alianza pública-privada que fue promulgada muchos meses atrás en el anterior gobierno y que lamentablemente sí ha funcionado para efecto de inversiones directas, pero ya para efecto de desarrollo de obras públicas, salvo una obra que conocemos que existiría, y ojo, estoy hablando en un plano de existiría porque no tenemos conocimiento, y en el desarrollo del proyecto mismo tampoco se tuvo ninguna información al respecto, que es una vía en el área sur del Ecuador, en la provincia del Oro específicamente. Pero
para que una alianza pública-privada funcione, y entendiendo alianza pública-privada es un esfuerzo privado respaldado en normas que aseguren que la inversión va a estar sin ninguna sorpresa normativa e impositiva. Eso no es una reunión de un empleado público con un privado y ya eso es una reunión pública-privada. No, son esfuerzos conjuntos para desarrollar un proyecto. Eso lamentablemente hoy, como está la ley, es de muy difícil aplicación. Esa ley tiene que ser revisada, tiene que ser despolitizada. Por ejemplo, simple, el comité interministerial para ejecutar un proyecto de estos son los 3 principales ministros en el área de la producción. Y si un municipio quiere desarrollar un proyecto al amparo de esta ley, no es sino miembro con voz y no con voto en un proyecto de esta naturaleza. En países donde se aplica con gran éxito, Canadá, Chile, México, generalmente los mismos municipios pequeños, los GAT como se dicen ahora, tienen la capacidad de desarrollar y por supuesto al amparo de demostrar que no haya situaciones anormales respecto a la rentabilidad de los mismos. Tiene que ser revisada la ley, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Esto significa... Pero, perdóneme. Sí, por favor. No, es que si yo hablo de la ley de alianza pública-privada y estamos hablando de la ley, no nos olvidemos de hablar también de la ley de la plusvalía, que es una ley perversa que ha golpeado sensiblemente el desarrollo del sector de la construcción y que tiene que ser eliminada, derogada, ni siquiera modificada, tiene que ser eliminada si se quiere que la construcción retome su senda de producción, generación, empleo y progreso y desarrollo. 2 preguntas ante estas últimas intervenciones suyas. ¿Significaría que entonces que, con base a lo que me está diciendo Enrique Pita, el Consejo Consultivo del cual forma parte del sector empresarial, sería una de las primeras propuestas que haría? Bien, primero, en el Consejo Empresarial Ecuatoriano no está el sector de la construcción. Y aquí y ahora yo digo, a mí me sorprende. Si mucho se habla de que la construcción es un motor de la economía, dinamizador, que hay que empujarla para adelante por lo que significa para la producción y generación de empleo, ¿por qué no estuvo? Y sin embargo hay otros gremios que en su momento posiblemente se sintió que eran más importantes y la construcción no. Pero no importa, sí, nosotros a través de quienes nos representan en el sector privado, y en este caso pues es el Comité Empresarial Ecuatoriano, hemos logrado que van a ser recibidos, que en esta semana se va a dar la situación, para efectos de plantearle al Consejo Consultivo con los argumentos técnicos, legales, lógicos, económicos, que esta ley ha causado más un perjuicio que un beneficio. El Estado ha dejado de recaudar, la construcción ha caído sensiblemente, el desempleo está por los suelos en el sector de la construcción, los que venden bienes y servicios están definitivamente paralizados. Por lo tanto, esta ley no ha causado ningún beneficio al país, sino mucho perjuicio. Por lo tanto, dentro de un plano de lógica, de sensibilidad y de intento de recuperar la economía del país, tiene que ser derogada. Okay, y ya para terminar, usted habló de la ley de plusvalía, Enrique. Si bien la ley existe y hay que modificarla, usted dice eliminarla, ¿cómo combatir la concentración de tierras, que lo rural se convierte en urbano y que eso permita la concentración y ergo también la especulación? Porque si bien la ley de plusvalía se la hizo, mi concepto está mal diseñada porque afecta a las transacciones. A las transacciones de los que queremos comprar vivienda. Pero ¿cómo evitar la gran concentración? Que ese es el tema y el eje central de preocupación de la ciudadanía. Hay varias leyes que tienen que ver con este asunto. Hay, por ejemplo, impuestos si usted cambia el uso de suelo, la intensificación de un terreno. Es combatir la especulación sobre la base de alguien que se va a beneficiar en cambio de una norma. Hay un impuesto si usted cambia las condiciones de un terreno rural a urbano. Es precisamente para evitar especulación. Hay obras redesarrolladas por particulares que generan una plusvalía, que no tienen nada que ver con el Estado y que de alguna manera también tiene que ver con precios que el mercado, por Dios, el mercado determina. El precio de la tierra no es un insumo que puede ser ligeramente absorbido por ningún proyecto, tiene límites, por si no hace el proyecto rentable. Hay que establecer un equilibrio, pero si ya hay impuestos
que castigan esta especulación, no puede tampoco, como usted bien dice, cargarse al producto final. Mire usted, por ejemplo, el caso en las playas de Esmeraldas. Es la empresa privada la que ha construido obras maravillosas en balnearios como Tonsupa, por ejemplo. Y sin embargo, los municipios de esas jurisdicciones muy poco han hecho para beneficiar el desarrollo. Y son los que se están beneficiando de la plusvalía y se les aplica un impuesto a una iniciativa privada y en ningún caso iniciativa pública. Enrique Pita, muchas gracias por estar con nosotros. Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámara de la Construcción, ha estado con nosotros para hablar la importancia del sector de la construcción como dinamizador de la economía, tanto en el sector de la vivienda, tanto como en el tema de la obra pública a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde se está considerando el modelo de gestión de concesiones. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo.